territorial desconquistó la salida de la crisis civilizatoria. Les hago una breve presentación de José Luis. José Luis Grosso es un colega, amigo, compañero de trabajo de la Universidad Nacional de Catamarca, con una trayectoria muy extensa y movida. Él es licenciado en filosofía, es magíster en historia andina y doctor en antropología social. Integra redes de trabajo que lo han llevado por muchos años por Ecuador, actualmente por Colombia, por Cali, por Portugal. Un muy extenso trabajo de campo en Santiago del Estero, producto del cual tiene uno de sus libros que yo más recomiendo y que nosotros hemos trabajado mucho, que es Negros Muertos, Indios Muertos, Negros Invisibles, un trabajo realmente maravilloso. Actualmente es profesor titular de la Universidad Nacional de Catamarca, de muchas otras redes que no voy a nombrar, pero sí voy a nombrar que él actualmente es director del Centro Internacional de Investigación PIRCA, Políticas, Culturas y Artes de Hacer, y allí de la línea de investigación Semiopraxis y Discursos de los Cuerpos en Relaciones Interculturales Postcoloniales. Parte de este grupo también tenemos una revista que se llama PIRCA, y es un poco el grupo también que moviliza muchos de los intercambios que hemos estado construyendo y que José Luis viene construyendo hace muchísimos años. Y además de eso, cierro su presentación diciendo que también él como docente y como investigador en la Universidad Nacional de Catamarca participamos activamente de muchas de las luchas territoriales y sociales que se dan en la provincia de Catamarca en contra del extractivismo, muchas de las cuales las hacemos no solo tejiendo vínculos con organizaciones, asambleas y comunidades en Catamarca, sino también disputando esos sentidos en la universidad. A mí me alegra mucho que esté presente a través de esta virtualidad, y para conversar con él va a estar César Marquesino, docente de esta casa, también filósofo, doctor en filosofía, quien se conoce desde antes que yo lo conozco, o sea, se conocen desde hace mucho con José Luis y vienen conversando también. Así que, bueno, ellos dos van a estar aquí en esta conversación. Yo le doy la palabra a José Luis. La gente que está en el chat, esperemos que todos también estén escuchando bien. Y acá, José Luis, hemos dejado la cámara. Espero que esté bien, o si no, ahora lo chequeamos. Pero para que vos también nos puedas ver a nosotros. Enseguida apago. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Manu, por la presentación. Gracias, César, por esta conversación que vamos a tener. Gracias a la organización del Congreso de Filosofía Latinoamericana, Encuentro Intercátedras, Paola, María Cristina, en fin, todos los compañeros de allí, que me alegra mucho de poder estar de esta manera virtual, esta vez con ustedes, y agradezco mucho el hecho de que me hayan invitado a compartir este momento. Bueno, con César hemos pensado en que en la primera parte de esta conversación yo cuente cómo es que aparece esto de semiopraxis y cómo en el curso de esta investigación en semiopraxis ha aparecido lo territorial. Y entonces en unos primeros minutos yo voy a hacer ese relato y luego, diríamos, César hará sus intervenciones y veremos hacia dónde nos lleva esta conversación, que no lo sabemos. Entonces, uno nunca sabe dónde
y ni cuándo comienzan las cosas. Por lo tanto, todo relato de alguna manera es nuevo cada vez, porque uno va hilando algunas cuestiones con otras y no siempre los matices, los énfasis son los mismos. César, me parece que debes apagar el micrófono para que yo no tenga retorno. Eso. Gracias. Entonces digo, es imposible saber cuándo y dónde comienzan las cosas. Tal vez nunca incluso comienzan, tal vez siempre nos enganchamos en ellas cuando ya están andando. Entonces, el relato que voy a hacer ahora, digamos, tiene, digamos, esa imprecisión. Y sin embargo, voy a hablar de cuestiones que me involucran por completo. Podría decirse hoy, en esta conversación que vamos a sostener, que Semiopraxis es una larga lectura de Rodolfo Kusch. Lecturas y relecturas. Esta manera de poder expresar este camino en esta conversación de idas y venidas, ¿no? de interrupciones y vueltas con los escritos de Rodolfo Kusch, es una conversación que tiene mucho que ver con la semiopraxis, cuando, si bien yo ya venía con una preocupación por la cuestión de lo popular, ¿no? Con las izquierdas estábamos muy movilizadas, digamos, en aquella época. Al llegar a la Facultad de Filosofía, el primer día que piso la facultad, Carlos Puyen, que daba la lección inaugural, habla de Rodolfo Kusch. Y lo digo a esto porque fue como un primer momento de encuentro con Kusch, con la obra, ¿no? con los escritos de Kusch. Y lo que más me prendó en aquel primer encuentro fue algo que a mí ya me importaba, pero que ahí encontraba expresado de una manera sumamente explícita, y que era pensar desde otro lugar. Un pensar desde el suelo, un pensar desde el estar. Y que no es lo mismo que un pensar situado. Un pensar desde el suelo, desde el estar, lo que Kusch llamó la geocultura. Y el ir por primera vez a Santiago del Estero significó para mí no solamente leer a Kusch en su obra, sino caminarlo. Es decir, leerlo, pero andando.
no leerlo sentado. Y esto me significó encontrarme en Santiago del Estero con algo que estaba en Kush, que era lo indígena popular, y algo que no estaba en Kush en el norte, sí estaba en el ámbito porteño, rioplatense, que era lo negro. En la obra de Kush, digamos, de sus andanzas por el norte argentino, Bolivia, Sierra Peruana, no aparece lo negro. Y yo, en Santiago del Estero, lo que me pasó fue que lo primero que me llamó la atención fue una muy enfática afirmación, tanto, digamos, en la calle como en el ámbito académico, que decía: nunca jamás en Santiago del Estero hubo negros. Llamó mucho ese énfasis, ¿no? Y bueno, entonces se volvió, diríamos, un enigma en primer lugar, y luego una constatación rotunda, cuando empezó, diríamos, a aparecer lo negro en Santiago, muy mezclado con lo indígena y con lo popular. Entonces, ahí, diríamos, uno en gran medida es aquellos lugares por donde uno va pasando. Es decir, los encuentros, las experiencias, los caminos, ¿no? Las estancias, digamos, en los lugares, van haciendo parte de uno. Sobre todo, diríamos, en una posición, diríamos, de pensamiento en la cual esto del suelo y esto del estar se vuelve como un desafío y como un lugar diferencial, ¿no? Para pensar desde. Cuando fui luego a Santiago de Bombori, en el norte de Potosí, en Bolivia, que hice ahí una investigación muy, muy intensa y muy movilizante para mí, muy dislocante para mí, en pleno altiplano boliviano, en la comunidad de Santiago de Bombori. Ahí fue que esto del pensar desde fue tomando una configuración no cognitiva, sino práctica, porque la cuestión está en la semiopraxis, en encontrar el sentido en el hacer haciendo. Que no es el sentido del hacer pensado desde el pensamiento que representa las prácticas. Ahí está mi distanciamiento que he tenido, digamos, con Pierre Bourdieu, ¿no? Es decir, que termina Bourdieu haciendo, elaborando, planteando una lógica de las prácticas. Y está mi afinidad con Michel de Certeau, que precisamente le hace esa crítica a Pierre Bourdieu. Dice de Certeau de una manera muy, muy gráfica, muy etnográfica a la vez. Dice: Pierre Bourdieu sale del pensamiento lógico, académico, y va al trabajo de campo, y luego vuelve al pensamiento académico
para pensar las prácticas que encontró en el trabajo de campo. Entonces, fue, digo, esto de Santiago de Bombori para mí muy fuerte, porque me encontré en acción, in praxis, ¿no? In acto, me encontré con un pensar allí, un pensar crítico, haciendo en otra lengua. Y tuve la tentación de pensar el sentido de esas prácticas desde la lógica de las prácticas. Pero se me dio ese regalo, porque creo que uno en verdad, las cosas más importantes son las que le pasan, no tanto lo que a uno hace, sino las cosas que le pasan. Y a mí me pasó eso allí. Encontré como que en una lengua ritual andina se estaba haciendo una semiopraxis crítica con el pensamiento religioso y político occidental. En ese momento yo a eso lo llamé tetragrama ritual, es decir, como una escritura en cuatro. Cuatro es una presencia muy fuerte, ¿no?, en el mundo andino. Yo encontré que ahí, digamos, a ese Santiago de Bombori, que como Santiago era el personaje de la conquista, ¿no?, digamos, el santo, digamos, de la conquista y colonización de América, se lo había puesto en relación con el ser. Y entonces el tetragrama era lo que está allí, hecho, está hecho en Bombori. La iglesia del Santiago, con su torre, que es el Turri Malcú, es decir, la torre cerro. Más arriba el Tataj Cielo, es una ermita un poco más arriba, unos metros nomás más arriba, y abajo el Asiru Guairaña, que es, le llaman también la iglesia de los diablos. Arriba, abajo, el Santiago y el cerro. Está hecho, es decir, la andinización del Santiago. El volver al Santiago, alguien más, un otro nuevo, allí en la relación, donde por supuesto que se transformó lo andino. Claro que sí. Santiago llegó de afuera y llegó de la peor manera. Llegó con un poder muy determinante. Claro que cambió lo andino, pero también cambió la imposición. Entonces, esto, que en ese momento no lo llamaba así, pero que ahora lo llamo así, es lo que para mí constituye el corazón mismo de una semiopraxis que encuentra un pensar ritual y que el gesto de ese pensar ritual es la hospitalidad excesiva.
Esto me fue dado allí. Todos los años que siguieron no hice más que seguir recibiendo ese don hasta el día de hoy, en el cual sigo pensando en este sentido de hospitalidad excesiva como algo que es una praxis crítica, es una praxis crítica ancestral y que hace praxis crítica desde un lugar totalmente diferente al pensamiento crítico moderno. Esta dislocación, ¿no? Que, claro, venía de este pensar desde otro lugar, ¿no? De pensar desde el suelo, pensar desde el estar. Es decir, porque es muy importante el elemento del pensar. Por lo general, en el pensamiento crítico y en nuestra formación filosófica, en pensamiento crítico, lo que hacemos es llevar la manera de pensar del pensamiento crítico moderno a estas otras expresiones, a estos otros espacios, a estas otras prácticas. Pero aquí lo que por lo menos a mí se me dio fue el salto en el elemento del pensar. Es decir, que el elemento del pensar, a pesar de Occidente, a pesar de la filosofía occidental, el elemento del pensar no es único, no es uno solo. Hay diversos elementos del pensar. Y ahí yo me encontré con otro elemento del pensar, para el cual yo no había sido formado, en el cual yo no había sido formado. Otro elemento del pensar, una semiopraxis gestual, ritual, en hospitalidad excesiva. Digo hospitalidad excesiva porque lo que voy a encontrar, que después en Santiago del Estero también y en otros lugares, dijéramos, se acoge lo nuevo, pero no se lo enfrenta, sino que se lo recibe y se lo pone en otra relación. El chiste, la burla, ¿no? El humor, ahí está en poner en otra relación, no el hacer frente de una manera directa, de una manera, digamos, como a veces entendemos la crítica. Lo cual lleva a, no tanto a una resistencia, en la cual creo que aún hoy permanece gran parte de la izquierda. Lo cual nos lleva, diríamos, no a una resistencia, sino a aquello que Carlos Walter Porto González llamó reexistencia. La reexistencia de la semiopraxis crítica que encontré en Santiago de Bongori es la hospitalidad excesiva. No es mera resistencia porque no va al choque. Y tampoco es mera resistencia porque no permanece en sí mismo, sino que se transforma, pero se transforma transformando a ese otro. Es decir, lo que le propone es una relación. Bueno, esto, luego hice muy larga travesía, digamos, en el campo santiagueño, ¿no? Hasta hoy, porque, digamos, yo a partir de allí, a uno le pasan cosas, ¿no? Y entonces yo a partir de ahí yo me he sentido santiagueño, a pesar de que
desde el punto de vista del natalicio, del registro civil, no lo soy. Me he sentido santiagueño y digo soy santiagueño por añoranza, porque lo que he encontrado en Santiago del Estero es la añoranza. Y la añoranza es ese deseo de volver, ese deseo crónico de volver, esa especie como de enfermedad por volver, ¿no? ¿Sí? Y este volver está muy relacionado con esto que llamo hospitalidad excesiva. Yo he sido acogido en hospitalidad excesiva. Eso es lo que me pasó. Claro, eso me hizo, digamos, desblindarme de aquello para lo cual la filosofía me había formado. Porque la filosofía me había formado para que yo largue el discurso sin importar el lugar, sin una relación directa con el suelo y con el estar. Pero Kusch me planteó de entrada el hecho de que hay otro pensar, y que es un pensar del suelo y un pensar del estar, y que ha tenido estas derivas. Y releyendo luego a Kusch me encuentro con que Kusch plantea lo americano, lo indígena popular americano, es una gestualidad ritual. Ahí está el pensar americano. Es una gestualidad ritual. Claro, a veces pensamos lo ritual en el sentido religioso y en el sentido extraordinario. No, es una gestualidad ritual de pertenencia permanente, es decir, no se sale del ritual. No está lo sagrado y lo profano, eso, digamos, no cuenta allí, ¿no? Sino que no se sale del ritual, porque es una relación, no se sale de la relación, se está en la relación, se está implicado en la relación, se pertenece a la relación. Y eso es lo que, sin haberlo yo previsto, ni haberlo podido incorporar, diríamos, de acuerdo a los cánones o a los protocolos académicos, sin poder incorporarlo en el currículum, es esto, ¿no? El hecho de que soy santiagueño por añoranza. Claro que yo lo digo en el currículum, pero se toma, digamos, como algo, qué sé yo, pintoresco, anecdótico, pero no como el corazón mismo de lo que me ha pasado en el pensar. Y es así, es así. Por eso, si bien uno lee mucho, y lee de todo, es decir, ha habido, diríamos, como nombré a Bourdieu, nombré a Dessertaux, he trabajado mucho, Derrida, digamos, ha sido, diremos, una lectura muy fuerte, he vuelto a la relectura de Marx, ¿no? Ahora voy a decir por qué o en qué. Si bien uno ha leído mucho, lo que a mí se me ha dado en el pensar me viene de Santiago de Bombori y de Santiago del Estero. Ahí ha sido, digamos, el lugar de la dislocación en mi propio camino, en mi experiencia. Y desde hace unos años, voy a tratar de acortar porque, digamos, esto puede ir para largo y ahí me está esperando mi querido César para conversar. Ahí fue, ¿no? En ese camino en que fue apareciendo lo territorial. Lo territorial para nosotros, perdónenme si alguno piensa diferente, pero creo, ¿no? Para nosotros lo territorial nos viene de las luchas comunitarias, de los movimientos sociales. De ahí viene, ¿no?, esta irrupción de lo territorial, ¿no?, en un pensar crítico. Y bueno, fue apareciendo
allí precisamente lo territorial, que es más que humano. Es decir, lo territorial es humano no humano. Si lo territorial no es antrópico, el pensamiento occidental, el pensamiento platónico, el pensamiento cristiano platónico, el pensamiento moderno, el pensamiento crítico moderno es antrópico. Porque se considera que el que piensa es siempre un humano, desde Platón hasta Heidegger, que siempre el pensar está dirigido a lo humano. Y lo propio de lo territorial es que no están los humanos solos, sino que están en una conversación con no humanos, y que esa conversación con no humanos hace a la cuestión del pensar allí. Entonces, uno de los efectos, ¿no?, que tiene lo territorial es que cuando decimos territorial, no se debe ni siquiera aclarar en el sentido de que territorial es decir humano y no humano. No, porque territorial es humano o no humano. Si lo territorial es el cerro, es el río, es la roca, es el pájaro, es el zorro, es la nube. Y entre ellos, humanos. Esa dislocación del antropismo, que viene, diríamos, precisamente por este sentido de pertenencia territorial, por este sentido de pertenencia al territorio. Entonces, lo territorial es no antrópico. Lo territorial no es una extensión de territorio, de terreno determinada con sus límites. No, eso es el territorio impuesto, ese es el territorio colonial, ese es el territorio patriarcal de la apropiación territorial, ese es el territorio del Estado-Nación, es el territorio que nos formó, es el territorio que recibimos en la escuela y que aún seguimos recibiendo en los postdoctorados. El territorio como una extensión homogénea, un territorio único y soberano. Ese no es el territorio de este sentido ancestral de pertenencia territorial. Porque lo propio de este territorio es que no termina en ninguna parte, porque está en relación con otros territorios, es interterritorial. Dice mi querido José Ángel Quintero Weir, indígena ñu del lago Maracaibo, en Venezuela, dice José Ángel, ningún territorio está completo, todos los territorios están incompletos. Todos los territorios están abiertos a otros territorios. Entonces, lo territorial es interterritorial. Un gesto más de hospitalidad excesiva. Un gesto más de hospitalidad excesiva. Lo que prima es la relación, no las identidades. No están las identidades por fuera o antes de la relación. Lo que genera sentido, lo que genera nosotros, son las relaciones. Entonces, este segundo efecto, ¿no?, de lo territorial, ¿no?, que es una crítica muy fuerte a aquello que está impregnando nuestra formación académica, nuestra posición profesional y nuestro lugar de investigación. Es decir, el territorio como una extensión topográfica, ¿no?, que tiene sus límites y dentro de la cual no hay dentro de lo cual en estas comunidades territoriales, porque la relación es adentro y afuera.
todo el tiempo. Es decir, el afuera no es otra cosa, no viene después. Es decir, la interterritoria precede los territorios. Esa es otra cuestión que tiene como efecto, pienso. Y otra cuestión es que en esta relación territorial humana-no humana, la lengua de esta conversación humana-no humana es sensible. Es infinitamente sensible, muchísimo más que 5 sentidos. ¿Quién dijo que hay 5 sentidos? Son infinitos los sentidos sensibles que además enjambran, ensamblan entre ellos y van generando nuevas experiencias. El sentido viaja en estas señas sensibles. Dirá Jean-Luc Nancy. Dirá Jean-Luc Nancy, sentido en primer lugar, valga el pleonasmo, sentido es sensible. Es un sentido. Entre los otros territoriales, las lenguas sensibles conversan. Y esas lenguas sensibles son lenguas de afectos. Los afectos territoriales. Lo cual allí indica que no hay metafísica. No hay algo por encima de lo sensible. No hay un significado inteligible que es el que ordena y da sentido, otorga sentido a lo sensible, sino que lo insensible desparrama sentidos. Y eso es otra manera de vincularse al territorio, porque por eso al territorio se lo quiere. Por eso, porque el territorio nos quiere y las relaciones que se establecen entre otros territoriales son relaciones de afectos. Claro, ustedes reconocerán allí una beta muy fuerte de Spinoza, que está, claro que está, ¿no? Esa declaración de Spinoza, ¿no? De que en la extensión no hay metafísica, no que el pensamiento le va a dar sentido a la extensión, no. Esa sustancia infinita se expresa, ¿sí?, en pensamiento, en el atributo del pensamiento, en el pensamiento y en el atributo de la extensión. Pero decía Spinoza, no es que la extensión está por debajo del pensamiento, no. Hay lenguas diferentes, está la lengua lógica del pensamiento y están las lenguas de afectos de la extensión. Es decir, un infinito sensible. Esto, es decir, todo esto va generando, digamos, en mi experiencia, en aquello que digo, a mí me ha pasado, me ha ido pasando y me sigue pasando. Vaya a saber hasta cuándo me seguirá pasando, a lo mejor me pasa más allá de lo que yo sé, pero, y a lo mejor paso yo con lo que me va pasando, ¿no? Porque en el fondo, diríamos, no es que el pensamiento está en un lugar y el cuerpo en el otro, sino que es un cuerpo pensante, cuerpos entre cuerpos pensantes. Entonces, en esa trama sensible se van abriendo sentidos. Y claro que todo esto indica una manera de habitar totalmente otra de la del modelo civilizatorio, de sus políticas del desarrollo, de la lógica del capital, que ha sido una vuelta de tuerca muy determinante, junto con el pensamiento crítico moderno,
en el modelo civilizatorio occidental. Entonces, ahí es que está el título de esta conversación. Semiopraxis territorial desconquistual, ahora voy a lo de conquistual y te doy la palabra, César, la salida del modelo civilizatorio, la salida de la crisis del modelo civilizatorio. Es una revolución del habitar. De lo que debemos cambiar no es tal o cual teoría, es decir, no es tal o cual aspecto. Lo que hay que cambiar es la manera como estamos habitando. Y lo haremos por las buenas o por las malas. Parece que por las malas, ¿no? Porque el modelo civilizatorio en su inercia avanza y avanza y avanza. La locura ciega del desarrollo es su obcecación, su sentido único, ¿no? Diría Walter Benjamin, ¿no? Es decir, la política del desarrollo, ¿sí?, es una calle de sentido único. Entonces, en esa locura, ¿no?, ciega, ¿no?, un bólido, diríamos ahí, diríamos que se come el planeta, que se lo come al planeta y que pareciera ser que no sabe parar, no sabe detenerse, no sabe revisar, no puede variar el suelo del pensar, no puede pensar desde otro lugar. Pareciera ser que va a ser por las malas, por lo tanto, por eso estoy planteando, junto con Juan Carlos Sánchez Antonio, un querido colega filósofo, muy amigo de César también, de Oaxaca, estamos planteando adelantar la sobrevivencia. Pareciera ser que la salida de la crisis del modelo civilizatorio va a ser por la vía de la sobrevivencia, no por ninguna alternativa ni transición. Pareciera ser que las transiciones están todas ellas, ¿no?, ya previamente protocoladas en el libreto de la vía única, de que hacia allá vamos. Transición para más desarrollo y, por lo tanto, transición para más extractivismo, ¿sí?, transición para más acumulación de capital. Decía, y tengo que poder parar en algún lado, César, es decir, porque si no digo lo desconquistual. Es decir, hace unos años, Rita Laura Segato, muy querida amiga, muy cercana, diríamos, en lo afectivo, en lo familiar, ¿no?, Rita Laura empezó a plantear lo de la conquistualidad permanente en un territorio hegemónicamente copado desde el punto de vista del pensamiento crítico por el giro decolonial. Empezó a plantearlo conquistual, diciendo, se piensa que pasamos de la conquista a la colonia y que la tarea es la de descolonización. Dice Rita Laura, yo creo que nunca hemos salido de una conquistualidad permanente que arrasa poblaciones y territorios. Aquel pensamiento de Rosa Luxemburgo, ¿no?, de que el capital está loco por acumular y que no solamente hay acumulación originaria, sino que hay una acumulación ampliada, y que la acumulación ampliada es aquello de lo cual el capital vive. Claro, tanáticamente, pero vive muerto, vive produciendo muerte, pero vive. Pareciera ser que esa acumulación ampliada, y dice Rosa Luxemburgo, eso es lo que va a llevar a que es lo que estamos viendo hoy, 100 años después, ¿sí? Y vaya a saber lo que nos tocará ver. El hecho de que el capital, en su afán conquistual, el modelo civilizatorio, en su afán conquistual,
la política internacional en su afán conquistual, los estados-nación en su afán conquistual, arrasan territorios, devastan territorios. Entonces decía Rosa Luxemburgo, el capital en esa acumulación ampliada va a ir a buscar a los rincones más recónditos del planeta aquello que necesita para someter a la producción, para poner en circulación y para entregar al consumo, porque es en el consumo donde se da la acumulación de capital. Entonces, esta apreciación de Rosa Luxemburgo, yo encuentro como que Rita Laura está como reeditando esta acumulación ampliada en el sentido de que la conquistualidad permanente, de la cual nunca salimos, ¿no? De la cual nunca hemos salido, y que es el gran motor de acumulación de capital, está devorándose el planeta y acabará con él. Por eso, adelantar la sobrevivencia, salir de la crisis del modelo civilizatorio, habitar de otra manera, la revolución del habitar, es desconquistual. Es decir, saca la pata fuera del territorio impuesto. Habita de otra manera, es decir, habita otros territorios. Son otros territorios sepultados, maltratados, devastados, aniquilados. De esos territorios emergentes, ahí es donde el pensar pone sus pies en reexistencia, para la reexistencia. Y por eso la cuestión, digamos, de lo ancestral, ¿no? De los saberes ancestrales, de las prácticas ancestrales, de las espiritualidades ancestrales, ¿sí? Creo que deben tener un lugar muy relevante desde el punto de vista crítico en nuestra filosofía. No sé si en nuestra formación en filosofía, porque, digamos, el ombliguismo platónico griego, digamos, se reproduce de manera tan naturalizada en cualquier plan de estudio de filosofía, que pareciera un imposible el hecho de que por ahí hay una cátedra, ¿no? Felizmente, ¿no? De pensamiento latinoamericano, de pensamiento indígena, ¿no? De pensamiento ancestral, pero son aderezos, ¿no? Como a veces adornos, ¿no? A veces justificación de una políticamente correcta, ¿no? Pero en verdad, diríamos, creo, ¿no? Que en la emergencia crítica del pensar, ¿no? Me parece que pasa por este reencontrar una semiopraxis crítica en estas otras maneras de habitar que están animadas por saberes, prácticas, espiritualidades ancestrales, que no son pasado, que nunca fueron pasados, son futuros, ¿no? Son la sobrevivencia que viene, ¿sí? Y no son reproducción de lo mismo, no son un esencialismo, no. ¿Cómo va a ser esencialismo? Una ancestralidad cuya experiencia de pertenencia territorial es interterritorial, Lo que encontramos en esto ancestral es una apertura a los otros, una enorme flexibilidad que no tiene el modelo civilizatorio occidental, que no tiene
la lógica del capital, y que no tiene el pensamiento crítico. No lo tiene. No lo tiene el pensamiento crítico. Por lo tanto, creo yo que este juego, este bamboleo del pensar, este humor del pensar, esta burla del pensar, este afecto del pensar, este cariño del pensar, este sentipensar nos viene de otro lado. Esto no alcanzo a hablar de Marx, que lo prometí, que es muy importante por el momento de distribución, pero bueno, no se trata de hablarlo todo y quiero darle la palabra a mi paciente, a la paciente espera de mi querido César, ¿sí? Con quien tanto afecto y tanto pensar compartimos. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Obviamente que la idea no es ponernos a hacer otra exposición, sino más bien comentar algunas cosas. Y siempre me sucede cuando leo a José Luis o cuando conversamos. Siempre digo que lo más lindo es conversar, ¿no? Leerlo es muy interesante para quienes no lo hayan leído, pero siempre los espacios de conversación son lo más interesante. Y algo que en esas conversaciones aparece y como una pregunta a José Luis, pero también como una pregunta para nosotros, es cómo esa semiopraxis, ¿no?, deriva y se transforma o se convierte en su hacer en políticas otras, ¿no? Que es para mí, es la gran pregunta, y más en este contexto en el que estamos, donde parece que el gran fracaso, ¿no?, de la política, como está enunciada, como la política que no responde, que no atiende a lo que las personas, las comunidades humanas y no humanas necesitamos, y que ha tenido una deriva donde la política se convierte en una pura gestión, ¿no?, en una pura gestión de vaya a saber qué, o para quiénes, sobre todo, esa gestión, para quiénes es. Entonces, hace poquito lo hablábamos con José Luis en estos días, para quienes estamos aquí en estos territorios, algunos quizás más involucrados que otros, vimos una disputa discursiva, ¿no?, en un quebracho blanco, ¿no?, de casi unos 300 años, que inclusive antecede al Estado, ¿no?, republicano, bajo el cual vivimos, en el cual estamos organizados hoy. Una disputa donde, para mí, pero lo podemos, justamente como estamos muchos de acá, lo podemos traer al tema, una disputa en la cual era claro que el tema no era una nueva traza, ¿no?, porque hacer esa nueva traza y hacer ese desplazamiento de metros de la avenida es algo que técnicamente sabemos que es absolutamente posible y materialmente también lo era, sino que lo que estaba en disputa era ahí mudar o no ese quebracho, sacrificar o no ese quebracho en función, es un acto sacrificial, por así decirlo, en función de la lógica de la cual venía hablando al final José Luis, ¿no? Ese capital que todo lo devora, que todo lo mata para convertirlo justamente en capital, en cosa muerta. Bueno, mudó finalmente el quebracho, esos 30, 40, 50 metros, no sé cuánto es una cosa absurda, con una inversión financiera brutal, con un despliegue terrible, pero en el cual, también lo comentábamos con José Luis en días anteriores, no sé si, supongo que todos de algún modo han ido siguiendo la novela de Quebracho, ¿no?
Primero, las empresas de grúas cordobesas se negaron a hacer, ¿no? Renunciando a la ganancia y al capital que les podía generar. Pero después, cuando lograron que llegase la grúa de Tucumán, que viajó esos tantos kilómetros para llegar acá, cuando empezó a hacer el trabajo se rompió la grúa. O sea, más elementos de la comunidad no humana, ¿no? Inclusive en una máquina, ¿no? Porque la que se rompió es una máquina, ¿sí? Entonces, yo la iba siguiendo un poco de lejos, porque no estaba ni siquiera aquí en Córdoba, pero me pareció súper interesante ese relato que se iba dando en torno al quebracho, esa disputa discursiva que se iba dando, independientemente después de las discusiones políticas que también he tenido con otras organizaciones, asambleas y demás, si ese modo de defender el quebracho no era más que una especie de espasmo ambientalista y que no tiene ningún compromiso político. Bueno, todas esas discusiones que han estado en torno, pero me parece interesante poder hacer una lectura de lo que fue sucediendo ahí y que parecía una mera disputa política, ¿no? Con el gobierno provincial, con el gobierno municipal y, ¿por qué no?, con el gobierno nacional, aunque no aparecía ahí como un actor. Pero el municipio... Claro, el municipio sí, claramente está alineado con, ¿no? El provincial no está alineado con, pero hagámoslo saber. Bueno, independientemente de esto, en algunos textos de José Luis aparecen algunas frases que quería citar, porque me parece que están interesantes para pensar. Moisés, que es un colombiano que José Luis después podrá hablar de él, ¿no? En un momento le dice: vivimos porque luchamos contra el poder opresor, ¿no? Esta cita que traigo está en un texto de José Luis que se llama La comunidad alterada, que justamente hace referencia a esta idea de comunidad extendida más allá de lo que antropológicamente o sociológicamente en la formación académica nosotros entendemos como comunidad, ¿no? Pero me parece interesante pensar vivir porque luchamos contra el poder. Y hoy, ¿no? Para pensar hoy, ¿no? Para poder pensar hoy. Con José Luis también participamos de otras conversaciones más extendidas con otras personas del continente, donde, bueno, justamente estamos discutiendo y conversando, pero no solo conversando, sino muchos haciendo también, esta idea de llevar a la práctica que una salida del modelo civilizatorio tiene que ver con estrategias de sobrevivencia. ¿Pero por qué por estrategias de sobrevivencia? Podría parecer como que es abandonar esta idea de la revolución, ¿no? Que a lo mejor hemos acariciado durante mucho tiempo y que sentimos que es necesaria hacer para derrocar al capital, ¿no? Y ahí en ese sentido, esta idea de la sobrevivencia no es un mero, bueno, nos salvamos de, ¿no?, el cataclismo que parece cada vez más inevitable, ¿sí? Nos salvamos como en comunidades pequeñas, sino que en esas comunidades pequeñas de la sobrevivencia donde se practica desde la crianza del agua, la agroecología, etcétera, etcétera, son formas concretas de reexistir ante el capital, ¿no? Entonces, esto lo hemos por ahí discutido y conversado mucho con José Luis y estos otros compañeros, pero la gran pregunta que a mí siempre me surge y que también pongo aquí es, bueno, pasada esa instancia de la sobrevivencia, bueno, ¿cuáles van a ser esas políticas otras en este mundo, ¿no?, globalizado, que nos permitan reorganizarnos después del caos que ya estamos viviendo hace tiempo, ¿no?, pero algunos consideramos que se va a recrudecer y va a ser aún más fuerte aún, ¿no? Caos, cuando digo caos, es esto: hambrunas, falta de agua, muertes masivas por contaminación, o lo que hoy estamos asistiendo,
¿no?, de manera televisada, que es el genocidio de un pueblo como el pueblo palestino, ¿no?, como modus operandi, ¿no?, que es exterminar, bueno, y no es casualidad el exterminio y el genocidio del pueblo palestino. Si hay pueblo en esta tierra que ha sostenido esos saberes ancestrales de los cuales hablaba recién hace un rato José Luis, en sus modos de cultivar, en sus modos de alimentarse, en sus modos de habitar, ¿no? Yo también pienso que no es casualidad ese exterminio de ese pueblo, porque es exterminar esos, y también le traigo a Rita acá, esos bolsones de comunidad, ¿no?, así habla Rita, que resisten la forma del capital en su forma más despiadada. José Luis plantea esta idea de la semiopraxis, ¿no?, como una idea de salida a la crisis civilizatoria, porque es un otro pensar, es un pensar desde y con los cuerpos, ¿no?, como dice. Pero siempre queda abierta, y quizás es como la ansiedad de uno por de las formas políticas, ¿no?, o porque quizás estamos muy acostumbrados a esas, estamos muy colonizados. Creo que se apagó, fíjate, mano. Si lo apretas ahí, el de arriba. El que tiene el... A ver. Ups, perdón. Sí, pero está encendido, perdón. Danos un segundo. Ahí está. Ahí se conecta. Bueno, perdón que haya que mezclar lo técnico con lo que estamos intentando pensar. Pero nada, pensar eso, ¿no? ¿Cuáles son? Porque, y a esto también va para José Luis, porque sé que lo ha pensado, porque lo piensa. ¿Cuáles son esas formas de la política o de las políticas otras, ¿no?, más allá de la sobrevivencia que estaba planteando hace un rato José Luis? Y sobre todo, y pensando en este público que somos aquí, todos académicos, que hemos sido formadas por la academia, ¿cómo poder descolonizar? Inclusive aquí sería ir un poco más allá de eso que plantea José Luis, para poder participar de ese diálogo interterritorial, interancestral, ¿no?, desde nuestra particularidad como académicos y como académicas. Esa es otra pregunta que siempre me ronda a partir de estas lecturas y conversaciones con José Luis. Yo quisiera parar por acá en principio, quizás también para que José Luis pueda decir algo respecto a eso, pero también con la expectativa de que nosotros también pudiésemos decir algo en relación con eso, ¿no? Esta pregunta de, bueno, ¿cómo CIS puede convertirse o derivar en la construcción de políticas otras, más allá de la mera sobrevivencia que vamos a atravesar o estamos atravesando en estos momentos? Me parece que cuando yo digo en Santiago de Bombori... No te estamos escuchando, dame un segundo. Ahora sí. Dame un segundo. A ver, probá de nuevo. Ahora sí. ¿Ahora se me escucha? Ahí está. ¿Ahora? Ahora. A ver ahora. ¿Se escucha? No se escucha. Ahí está. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora Sí. se escucha.
Bueno, en el MIT se escucha muy bien, me dicen, pero claro, estamos también en vivo allá en Córdoba. Cerrar un ratico el micrófono, César, porque me hace retorno. Gracias. Bueno, cuando digo que en Bombori me encontré con una semiopraxis crítica que desde la hospitalidad excesiva y en la mesa ritual llevaba adelante otra política, que es una política desconquistual, porque reexiste desde otro territorio que no es, ¿no?, el territorio impuesto por la colonia y por la república, que no es el territorio antrópico centrado en lo humano. ¿No se escucha bien? Ahora se escucha. ¿Ahora se escucha bien? Bueno, retomo entonces. Digo que cuando yo planteaba que en Santiago de Bombori me encontré con una semiopraxis crítica en acto, en el hacer, en la gestualidad ritual de esa mesa, en hospitalidad excesiva, desconquistual porque alterando el territorio impuesto, reexistiendo desde otro territorio. Espera un segundo. Espera un segundo. Sí. A ver ahora. ¿Ahora se escucha? ¿Se Habla. escucha ahora? Estoy hablando, César, ¿me escuchan? No me pueden escuchar, por lo visto. ¿Me escuchan? Algo pasó en la... Danos un segundito. A ver. Sí. A ver, habla ahora. ¿Se me escucha? ¿Ahora se me escucha? ¿Me pueden escuchar ahora? Hola, hola. Sí, yo te escucho, pero... A ver, dame un segundo. Encendelo de nuevo. Probemos de nuevo, a ver, habla. Sí, ¿ahora se me escucha, César? ¿Sí? Bueno, decía que cuando en Santiago de Bombori me encuentro con una semiopraxis crítica que en la gestualidad de la mesa ritual hace, diríamos, en el hacer mismo, hace otro territorio y por lo tanto es desconquistual, es decir, altera, ¿no?, el territorio impuesto, reexiste desde territorios emergentes, desde otros territorios emergentes. Ahí hay una política. El problema que tenemos con la palabra política, pero no solamente con la palabra, sino con la forma política diría Marx, ¿no?, así como la forma mercancía, ¿no?, así como la forma valor, ¿no?, la forma política es ese formateo de el campo de la acción que nos lleva a naturalizar la política de la polis, la política del modelo civilizatorio occidental,
La política de la política moderna nos lleva, diríamos, a pensar que eso es sin más la política y que eso es toda la política y que eso es política. Ese es el problema con la forma política. Entonces, para poder hablar de otras políticas, ¿qué estamos queriendo decir con otras políticas? ¿Qué es lo que no estamos queriendo resignar, tomando tus palabras, César? Es decir, que es aquello que se quiere seguir considerando como política, aunque sea para decir otras políticas, ¿no? ¿Se escucha, César? ¿Sí? Entonces, ¿qué sería esto de políticas otras? Claro, cuando me pones el ejemplo del quebracho blanco y la traza vial, el quebracho blanco no es solo el quebracho blanco, porque ningún otro territorial está solo, nada está solo. Un otro territorial está entre otros territoriales, entre ellos nosotros. Entonces, está como focalizado en el quebracho blanco, está como identificado, sintetizado, ¿no? Metonimizado, diríamos, en el quebracho blanco, pero en verdad el quebracho blanco es el territorio al cual pertenece, el territorio que lo acoge. En esa relación del quebracho blanco territorial, hay algo de esto que con la boca chueca, mordiéndonos la lengua, haciendo chirriar los dientes, podríamos decir otras políticas. Políticas otras. Claro, es una política otra, tan otra, que no tiene aquello que la polis coloca en primer lugar como determinante y que es la polis es una comunidad humana. Que pone a chirriar, ¿no? Es decir, le mete un ruido grande como el de las máquinas, ¿no? A esta política, en cuanto que en esas políticas otras, el quebracho blanco, sus otros territoriales, están allí en otra manera de habitar. A eso le llamo la revolución del habitar. Yo digo algo que es polémico también por lo que vos dijiste antes, César, pero lo voy a decir. Yo estoy diciendo en el adelantar la sobrevivencia como salida a la crisis del modelo civilizatorio y sus fingidas, cínicas transiciones. En esta salida del modelo civilizatorio ya no se trata de la revolución histórica, ya no se trata de la revolución social, se trata de la revolución del habitar. Porque las desigualdades que serían en todo caso atendidas en una revolución histórica y en una revolución social, las desigualdades, vistas desde el punto de vista sociológico, desconocen que junto con la desigualdad hay una devastación territorial, un maltrato territorial. Es decir, la revolución del habitar está pensando en términos territoriales, humanos, no humanos. Y esa revolución del habitar no puede quedar en acabar con las desigualdades para continuar con la misma política de desarrollo. Por eso todos los gobiernos progresistas se quedan en este medio camino, porque pareciera ser que con la redistribución lo que se busca
es mejorar la calidad de vida de las poblaciones humanas, pero sigue sacrificando los territorios, entre otras cosas porque masifica el consumo. Y masificar el consumo en nuestra manera de habitar del modelo civilizatorio occidental y de esta lógica del capital. Masificar los consumos es agudizar la devastación de los territorios. Por eso no basta un socialismo. No basta un socialismo, porque la cuestión no somos solamente los humanos. De lo que se trata es de que los humanos habitamos territorios en los cuales la relación humana-no humana hace al vivir y al morir. Al vivir-morir. Yo estuve en Claxo hace un mes y bueno, te voy a decir algo que también sé que es muy polémico. Yo lo que vi en Claxo es una reinsistencia de la izquierda en la resistencia. Resistir, 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 resistir. Como si fuera todo eso de lo que se espera del pensamiento crítico. Y me parece que lo que se trata es de la reexistencia, es decir, de un habitar de otra manera, de un habitar los territorios de otra manera. Y esto es otra cosa. Esto es una política otra. Si vamos a plantear política otra, planteemos política otra en serio, radicalmente. Otra política, no la política de la polis. No la política que ha establecido a la ciudad como la expropiadora, apropiadora y expropiadora de la naturaleza. No esa política de esa polis, no una política centrada, antrópica, centrada en lo humano. No una política de trato de la naturaleza como una cosa disponible, como un recurso, como algo que está allí, digamos, para posibilitar el desarrollo del proyecto humano. No un proyecto humano por encima de la naturaleza. Es decir, otra política o políticas otras deberían tener este sentido territorial, deberían tener este sentido de revolución, deberían tener este sentido de construir la política, pero no de construir. Yo nunca he sido afecto a la deconstrucción por su tarea, diríamos, académica erudita. Soy muy afecto al pensamiento de Derrida, pero me interesa la deconstrucción como un hacer. Creo, ¿no?, que la deconstrucción en primer lugar es un hacer, es un abrir otros territorios por debajo del territorio metafísico dominante. Porque la metafísica es un territorio. La metafísica es territorial. La metafísica nos coloca a pensar desde un lugar. ¿Cómo no va a ser territorial? Claro que es un territorio. El territorio académico es metafísico. Lo deconquistual, como alteración de ese territorio, pasa por otra política que en verdad deconstruye la política. Es decir, no es la política de la polis. Por eso a veces yo digo, una política no política, digo, o una política sin polis, digo. Es decir, una política que no engarce naturalizadamente en el modelo civilizatorio occidental. Y en esto creo que el pensamiento crítico se queda a mitad de camino. Lo otro que está, diríamos, en cuestión es
y que yo lo destaco porque me parece que si una política no es para comer y tener salud, ¿para qué carajo queremos una política? Si una política de hambre y una política de enfermos, de enfermedades, de clínicas, de médicos y de industria farmacéutica, una política, ¿no?, de ese tipo está toda ella en función de la acumulación del capital. Entonces, una no política o una política otra, ¿sí?, que sea una política del comer, de la comida, y que sea una política de la salud. Pero no salud en el sentido médico, y no comida en el sentido del consumo del capital me refiero, ¿no?, de ese consumo. Eso me parece a mí que sería lo que acabaría con las desigualdades. Eso es en contra de las desigualdades. Porque en ese comer común y en esa salud común no hay propiedad. El secreto de la propiedad, decía Marx, y que es tan secreto que ni lo nombramos y lo hemos olvidado, y nos parece que revolver a plantear el tema de la propiedad sería, diríamos, como un principismo. Para mí no lo es. Para mí no lo es. Yo cuando estoy pensando en la revolución del habitar, es una pertenencia territorial a lo común, en lo común. Y en lo común no hay propiedad. En la medida en que hagamos una política u otra de lo común sin propiedad, se acabarán las desigualdades. Uno puede decir, bueno, pero eso es el sueño romántico, digamos, es algo irrealizable, y tal vez sea irrealizable en este sentido común en el cual estamos viviendo, pero no para la sobrevivencia. Tal vez sea, ¿no?, el sentido de la sobrevivencia a este modelo civilizatorio que genera desigualdades territoriales y genera desigualdades de población social. Pero la desigualdad social no es el único problema que debe atender la revolución. Es necesaria una revolución, pero una revolución del habitar. Porque si no, seguiremos bajo el signo de una izquierda que piensa que la naturaleza es un bien aprovechable y que el desarrollo es el gran motivo de la civilización humana. Gracias. Estaba pensando en el último texto donde vos compartías esta idea de la combinación entre fagotización y hospitalidad excesiva, y creo que va en esa línea. Se nos ocurría que podemos proponer si alguien quiere comentar o preguntar, y vos vas a poder escuchar también. No sé si hay alguien quiera comentar. Ahí, acá. Cerrar tu Sí. volumen de la compu. Ah, De la compu, el volumen. ¿el volumen o el micro? El volumen de tu compu, para que no salga nada por acá y no haga eco. Ah, listo. José, levántame un pulgar si escuchás. Se escucha. Levanto el pulgar. Sí, se escucha. No, por eso no vamos a escuchar, pero pueden hablar todos, él va a escuchar, pasamos el teléfono, No juntamos te la hagas nada. pregunta y... Habla. Está bien. Solo somos una voz. César, Bueno, buenas noches. Muchas César, gracias, José Luis. no cerraste el micrófono, César. Ay, No me cerraste el está diciendo micrófono, algo. César, querido. Solo hablo. A mí me ha llamado la atención la adjetivación de excesiva para hospitalidad. Porque según lo que vos describiste, o lo que al menos yo comprendí de tu descripción, de estas formas de resistencia y de habitar otro, hay como una armonía entre los mundos, humano, no humano, etc. Y entonces,
y que esa armonía se traduce, para mi modo de ver, en el término hospitalidad. Pero cuando le pones el adjetivo excesiva, a mí me hace como, digamos, al menos me genera la pregunta, porque la palabra exceso, al menos occidentalmente, siempre ha marcado un desequilibrio o cosas por el estilo. Bueno, sería por ahí, ¿no? Porque esa adjetivación para hospitalidad. ¿Alguien más? ¿Hacemos una más? ¿Alguien más? ¿Hay más? Listo, entonces puedes darle volumen. Ahora sí. Bueno, ¿quién fue que preguntó, César? No alcancé. Sí, perdón, no se presentó, es María Cristina. María Cristina Liendo. Hola. Hola, María Cristina. Qué gusto. Bueno, un abrazo. Un abrazo excesivo. Bueno, yo digo hospitalidad excesiva porque pareciera ser que no le hace asco a nada. Es decir, todo lo que pasa, todo lo nuevo, encuentra allí un lugar. Y es tan excesiva que si bien lo que hace es proponerle a lo nuevo, incluso a lo dominante, la relación, es decir, convidarlo, le cambia la regla de juego. Es decir, lo convida a la relación. Y es tan excesiva que está dispuesta a que en esa nueva constelación, en esa reconstelación de las relaciones, todo cambie. No es que se reproduce, lo ancestral no es reproducción de lo mismo. Lo ancestral es un juego interterritorial abierto. Eso es hospitalidad excesiva. Es una hospitalidad porque acoge, pero acoge afuera, digo yo, no acoge adentro, porque la hospitalidad colonial acoge adentro, es decir, trae para sí. Está dispuesta a recibir al otro si es que el otro respeta el protocolo, si no le declara la guerra. Entonces, es la integración, es la inclusión, es la política de la inclusión. Es una hospitalidad ensimismada, es una hospitalidad reproductiva. Es decir, no está dispuesta a cambiar su situación territorial, sino que trae al otro al territorio propio, sobre el cual tiene propiedad. Todo el diálogo de saberes, pienso que está entrampado en esta hospitalidad ensimismada, ¿no? Hospitalidad excesiva, porque sale afuera, encuentra afuera, y claro que el otro va a modificar las cosas, claro que sí. No es lo mismo la territorialidad andina de Bombori prehispánica en su conversación con los cerros, al hecho de que aparezca un Santiago que en cuanto que es considerado cerro, entra en conversación con los cerros, pero es el Santiago español. Es el Santiago de la conquista. Es el Santiago de la imposición dominante de la religión cristiana y de la teocracia colonial. Pero lo convida, lo hace entrar en el juego, ¿sí?, de esa relación, y es excesiva por eso. Eso es lo que quiere decir excesiva ahí, María Cristina, lo que yo pretendo nombrar, ¿no es cierto?, como excesiva, ¿no? Es decir, el hecho de que, y claro, esto para mí es otra política, claro que es una política otra, pero claro que es una política otra, porque no es resistencia, no es guerra, no es confrontación, es hospitalidad. Y a lo que apunta es
no tanto, diríamos, a una relación armónica, sino a la armonización en la inestabilidad entre suerte y desgracia. Porque esa es otra, es decir, no es moral esta hospitalidad excesiva. No determina, diríamos, de una manera precisa qué es lo bueno y lo malo, sino que hay suerte y desgracia. En el mundo andino, ¿sí? En el mundo andino, es decir, la cuestión del ethos andino es tener suerte, que la cosa vaya bien y que no haya desgracia. Pero como eso está en juego a cada momento, como nunca se estabiliza lo bueno, entonces no se sale nunca del ritual, no se sale nunca de la consulta, sino que a lo que se apunta es en todo caso a una armonización. No tanto, digamos, no es un mundo armónico. La relación humana no humana está ella misma, dice Joan de Santa Cruz Pachacuti, dice, el mundo es un hervidero espantoso, ¿no? Que lo retoma Kush, diríamos, en América Profunda, ¿no? Claro, es inestable, es decir, la cuestión no está asegurada. Lo que debe haber, diríamos, es gestos, afectos, es decir, interacciones de armonización entre humanos no humanos. Pero esto está permanentemente en riesgo, porque la suerte no se consigue de una vez para siempre. La suerte pasa en algún momento y puede pasar desgracia. Lo fasto o lo nefasto, dice Kush. No está entre lo fasto y lo nefasto. Entonces, no es una mirada, digamos, de una suerte de idilio humano-no humano. No es un idilio, es inestable, está permanentemente en juego de suerte y desgracia. Y por eso debe haber gestos mutuos de afectos que vayan armonizando, pero no de un modo permanente. Entonces, ahí es donde apunta, diríamos, esto de hospitalidad, ¿no? De hospitalidad, es decir, yo siempre he encontrado eso, una enorme flexibilidad en las comunidades andinas, una enorme, creo que los gestos de xenofobia, los gestos, digamos, de una resistencia, diríamos, ensimismada, hacen parte de la colonización, hacen parte de aquello, digamos, que son efectos, ¿no? Conquistuales, ¿no? Donde se apropia un territorio propio. Yo creo que en la hospitalidad excesiva no hay nada propio, sino que todo está entre otros. Bueno, gracias, José eso Luis. sería otra política, una política, ¿no? Me parece. Tenemos algunas preguntas que las voy a leer, están en el chat para que las puedas conocer y también aquí el público. Valeria Durán. Sí, Valeria Durán pregunta, ¿cómo pensar desde lo ancestral para hacer política y sortear o esquivar los esencialismos y las idealizaciones, llamadas por algunos pachamamismos, que muchas veces conducen a nuevas formas de indigenismo? Y comento algo más que sugiere Ana Patricia, dice una política poética, estésica, ¿sí? Es un comentario solamente. No sé si querías decir algo, si no, también a mí se me habían venido algunas cosas, pero te escuchamos. Decilas de una vez, César. Decí de una vez. No, me quedé pensando en esta idea de la hospitalidad excesiva, en este salir hacia afuera, ¿no? Que es incómodo, ¿no? Y que
me parece, tanto cuando pensamos en la academia, cuando pensamos en las prácticas políticas centradas en lo humano o lo de la polis que decías vos, cómo nos incomoda ese salir afuera y salirnos del protocolo en el cual las reglas de la política parecen no funcionar, sobre todo cuando empiezan a estar estos interterritoriales, estos otros seres territoriales que nos plantean otros modos de atender necesidades, otros modos de atender ritmos, otros tiempos, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay algo importante para pensar en estas formas, nuevas formas de la política que vos recién decías. Bien. Espera que alguien quiere comentar algo. ¿Te querés arrimar acá o allá? Como quieras. ¿Sí? Acércate acá, capaz que es más fácil. Ahí se me escucha ahí. ¿Cómo va, José Luis? Buenas tardes. No, lo mío es muy breve, pero recordando una ponencia tuya en Catamarca, allá por el 23, que hablabas de, como si no, o lo que a mí me quedó en todo caso, de cierta inocuidad de la crisis frente al capitalismo, o cómo el capitalismo se apropia o fagocita a la propia crisis, ¿no? Y a mí, bueno, lo que me quedó resonando de eso es, o que enlazo, es, bueno, la crítica, ¿no? En relación a la crisis. Porque entonces, frente al capitalismo, este pensamiento crítico, en tanto poner en crisis aquello, poner en crisis el capital, también estaría siendo fagocitado por el propio capital o tendría la misma, digamos, inocuidad. Entonces, bueno, ahora con lo que nos comentabas hoy, como que, bueno, se perfila esta otra forma de pensar y retomando de esta hospitalidad excesiva, ¿no? Que deja atrás la puesta en crisis, el enfrentamiento a eso otro, y en cambio de eso, esta cuestión de la hospitalidad excesiva como habilitante de una forma de pensar. Nada, era simplemente eso. Gracias. Sí, yo pienso que estamos tan acostumbrados a la crisis que la crisis ya no nos hace daño. Es decir, tiene un carácter plástico, tan maleable la crisis, que pareciera ser que no aguanta todo aguanta largo rato, digamos, la crisis y nunca llega a la crítica, ¿no? Si pues, entendemos por crítica el hecho de dar un salto, ¿no? Digamos, de dar, digamos, de salirse, ¿no? De salir, ¿no? Si la crítica como salida, ¿no? No como permanencia crónica, ¿no? En el soporte, en el aguante, digamos, en la resiliencia, por decirlo de una manera, de una palabra tan de moda, ¿no? La resiliencia es la capacidad de aguante, pero la resiliencia no es crítica, ¿no? Porque se trata de sobreponerse dentro del mismo orden de cosas. Entonces, hace parte de la crisis la resiliencia en ese sentido. Entonces, hay una soportabilidad de la crisis, ¿no? Que hace parte de la lógica del capital y del modelo civilizatorio, ¿no? Es decir, podemos, digamos, seguir explotando el planeta y las poblaciones pasando de crisis en crisis. Y bueno, cada crisis tendrá su nueva política, tendrá sus organismos, tendrá sus programas, ¿no? Tendrá sus proyectos, ¿no? Pero una crisis que navega, digamos, que flota, ¿no? En medio, digamos, de la continuidad de lo mismo. Entonces, sí, yo creo que estamos hartados de crisis.
Es decir, empachados de crisis estamos. Nos hemos empachado de crisis, ¿no? Hace falta que alguien venga, una curandera, y que nos ponga el metro, digamos, para sacarnos, digamos, el empacho, y por lo tanto nos hable desde otro lugar, ¿no? Intervenga desde otra salud, ¿no? Desde otros territorios. Esto es lo ancestral. Es decir, yo creo, ¿no? que si hoy existen otras maneras de habitar, si existen territorios emergentes que reexisten desde su sepultamiento, desde su aniquilación, ¿no? Es si los territorios reemergen, ¿sí? Por detrás de la devastación, reexisten. Es porque lo ancestral no es una cosa del pasado, es porque lo ancestral no es un esencialismo, porque lo ancestral no es lo que se llama pachamamismo, que son todos nombres, creo yo, de resabios, de recelos, ¿no? Digamos, de ironías, ¿no? Por parte del pensamiento crítico de aquello que no está dispuesto, digamos, con lo cual no está dispuesto, digamos, a desplazarse, a dislocarse, a moverse, ¿no? A poner los pies en otro suelo, ¿no? Sino que permanece, ¿no? En esta intelectualidad del pensamiento crítico. Entonces llama, diríamos, a estas otras derivaciones pachamamismo o esencialismo, pero en verdad, diríamos, el hecho de que tengamos comunidades territoriales que habitan de otra manera después de 500 y pico de años, y después de 300 o 200 años de capital, y después de este desastre que es, digamos, la devastación contemporánea, ¿no? El extractivismo contemporáneo, si seguimos teniendo, es porque lo ancestral es futuro, lo ancestral no es pasado, lo ancestral es sobrevivencia, lo ancestral es lo que viene, no es lo que pasó, lo que quedó atrás. Y en esa hospitalidad excesiva, ese esencialismo, esa mirada, digamos, de ensimismamiento ancestral, ¿no? O de reproducción de lo mismo, ¿no? O de endogenismo, ¿no? Se quiebra. Lo ancestral no es endógeno. Al contrario, es lo más abierto a los otros, es interterritorial. Por eso tenemos tanta familiaridad ancestral en los distintos continentes del planeta. ¿Por qué tenemos tanta familiaridad, por ejemplo, de diseños, de signos, de señales, ¿no? Lo que yo llamo morfogramas, ¿no? Es decir, de una escritura de formas. Es decir, el espiral, ¿no? El zigzagueo, lo sinuoso, lo serpentino, el escalón, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y porque lo ancestral es una relación abierta de hospitalidad excesiva interterritorial, como nunca jamás lo hizo el modelo civilizatorio, porque si alguien es, en todo caso, pachamamista, es el modelo civilizatorio, porque impone su territorio allí donde va, funda ciudades, establece una relación con los territorios y con los otros que es la misma, allí por donde va, allí por donde pasa. Entonces, el pachamamista, de su territorio propio, metafísico, es el modelo civilizatorio. Las otras maneras de habitar, siempre plurales, no es una sola. Lo ancestral no es uno solo. Lo ancestral es interancestral. Hay siempre comunidades territoriales diversas, mortales, todas mueren y vuelven otras, y vienen otras, y vienen otras. Lo mortal es algo que nos atraviesa a todos, humanos y no humanos. Algunos viven millones de años, como los cerros, otros vivimos 70, 80, 90, 100. Otros insectos duran una semana, 3 días, un día, unas horas. Todo es mortal.
el vivir-morir. No es la vida y la muerte, no es la vida, no es la sostenibilidad de la vida. No se trata de sostener la vida, se trata de entrar en esta armonización del vivir-morir. ¿Por qué morir? Vamos a morir todos. La muerte es experiencia de todos. No podemos construir una civilización que esté solo unilateralmente en función de la vida, de sostener la vida, porque se transforma en biopolítica. Es decir, sostiene la vida en un lado y la abandona en otro. Considera que algo es valioso para la vida y algo lo desecha. Es decir, termina siendo selectivo. Y no se trata de vivir para siempre. Se trata de vivir, morir, ir armonizando con el vivir, morir interterritorial de los territorios. Esto me parece que saca, ¿no?, esa mirada sobre lo ancestral, a veces muy junguiana, ¿no?, de que los arquetipos, ¿no?, y todo, es decir, como que algo, digamos, está desde allá atrás, en una suerte de metafísica, ¿no?, orientando la vida de todos. No, lo ancestral es interancestral, lo ancestral es el vivir-morir, lo ancestral está abierto interterritorialmente. Siempre plural, nunca le va a apostar a lo uno, siempre le va a apostar al más de uno. Esa obsesión de Derrida, ¿no?, en la deconstrucción, siempre más de uno. Claro, porque el uno es metafísico, el uno es la metafísica, el uno es el pensamiento platónico, el uno es la apuesta del modelo civilizatorio en un mundo único, en una manera única de habitar. Lo uno es la acumulación loca, ¿no?, de capital por parte de la lógica del capital. Es decir, una fuerte de metafísica, es decir, el dinero se transforma, digamos, que el dinero que no es ya billete ni moneda, ¿no?, sino que es un dinero virtual, ¿no?, es un dinero, se transforma en una metafísica que termina gobernando, digamos, toda la lógica de producción, de circulación, de consumo y de distribución, que es lo que no alcancé a plantear, pero que ya sería demasiado, como dicen los santiagueños. Más sería demasiado, dicen los santiagueños, ¿no? Es decir, y ya sería demasiado. Y bueno, no nos vamos a dejar de encontrar y reencontrar, así que quedarán cosas por ahí. Pero el momento de la distribución en Marx, para mí, es el momento en que Marx, a sus espaldas, ¿no?, en gran medida a sus espaldas, se le abre a Marx la cuestión de lo territorial. Pero lo dejo ahí. Muchas gracias, sí, como muy bueno lo de más sería demasiado, porque empiezan a aparecer muchas cosas que seguramente quisiéramos comentar y preguntar, pero bueno, también es la excusa para volver a encontrarnos, ¿no? Así que bueno, muy agradecidos, José Luis, agradecidos todos acá. A ustedes. Creo que nos podés ver ahí en la pantalla. Y bueno, esto igual ha quedado grabado. Después lo vamos a subir al YouTube de la Facu para que se pueda volver a escuchar y compartir. Así que bueno, celebramos este encuentro y muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme, que estés bien. Nos vemos prontito. Dame un segundo que